Está perfecto. Y estamos con la licenciada Alejandra Libenson. Alejandra, bienvenida y muchísimas gracias siempre por tu buena predisposición para con nosotras. Y queríamos empezar porque nos definas, ¿qué es inclusión? Qué buena pregunta, ¿no? Yo les estaba escuchando y pensaba, cuando usamos la palabra inclusiva, estamos poniéndola como un adjetivo, como incluida dentro de qué sería, desde una mirada donde hay algo que está bien y algo que está mal. La inclusión como definición es una manera de ubicarnos frente al otro, a verlo al otro si es diferente, ¿diferente a quién? Claro. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de la palabra inclusión? Estamos discriminando también muchas veces en la forma que la utilizamos. Se supone que incluir es sumar, es agregar, Exacto. es crear nuevas posibilidades. Y creo que el lenguaje inclusivo nos viene a interpelar como sociedad, interpelar los valores, interpelar las prioridades y entender que si nos manejamos con retos, castigos, sanciones y prohibiciones, nos parecemos más a una sociedad autoritaria y no a una sociedad democrática. Nadie tiene que atribuirse el derecho ni los laureles por hablar o no hablar de determinada manera. Cada uno tiene derecho a elegir cómo comunicarse. Claro. Entonces, este decreto de alguna manera nos marca algo que resta más que sumar. Pero Yo como Alejandra, psicopedagoga... perdón, Sí, Rosana, sí. perdón con todo respeto, ¿no? No, Discrepo sí. desde una perspectiva. Todos aceptamos, bueno, vos que sos universitaria, aquellos que hemos pasado también por la universidad, por algún posgrado internacional de lenguaje de habla hispana, en una universalización de la lengua castellana de determinada manera, que es lo que nos hace justamente, nos incluye a todos para que podamos entenderla. Y nosotros nos vamos adaptando a esa forma de comunicación conforme al entorno que tenemos y nos adaptamos nosotros a... Es como que nosotros aceptamos las reglas del juego, nos incorporamos a ese sistema preestablecido y aceptamos esas reglas de juego. ¿Y por qué? Y porque queremos una sociedad que sea relativamente ordenada, ¿no? Si todos por ahí buscáramos utilizar lenguajes diferentes, ¿no sería un poco como la Torre de Babel? Y vivir es un riesgo, Rosana. Y yo creo que el lenguaje es dinámico, el lenguaje nos interpela, nos muestra la realidad, el lenguaje está vivo y nos muestra y se antecede a la teoría. No podemos negarla y prohibirla, no podemos prohibir el sol, claro. No podemos prohibir el amor, el virus y el lenguaje. Alejandra. Porque estamos queriendo hacer una fotografía de una película, que es el crecimiento como personas y como seres vivos. Sí, sí, Alejandra, para aclarar lo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, manifestó en conferencia de prensa, no está prohibiendo a aquellas personas quienes quieran hablar el lenguaje inclusivo. Si los maestros en su núcleo quieren hablar con el lenguaje inclusivo, lo pueden hacer. Si los alumnos con sus compañeros quieren hablar el lenguaje inclusivo, lo pueden hacer. No se les está prohibiendo. Sí, ella dice... y lo que está manifestando es que dentro de las instituciones, dentro de los colegios, se eduque para no crear un obstáculo y una confusión a los chicos. Quiero aclarar esto como porque vos hacías referencia a que cada uno tiene derecho. Por supuesto que cada uno tiene derecho y somos libres de expresarnos como queremos. Lo que pasa es que no quiero mezclar yo lo que es la parte inclusiva, que muchos consideran que es una palabra, y lo que ahora se está tratando de determinar y de que se avance en cuanto a la educación en los establecimientos, que es a lo que se refirió la ministra de Educación, Soledad Acuña. No lo prohibió, simplemente es que se respete cómo se educa, y esto lo dice a través de conocimiento, por supuesto. La lengua real española no está avalado que se hable con la letra y que se enseñe con la letra X, ni la E, ni el arroba. Pero no está probado que la comprensión de texto tenga que ver con el modo de la escritura, sino con la empatía y el vínculo entre el que enseña y el que aprende. Como psicopedagoga y como psicóloga, los niños construyen el conocimiento a partir de los intercambios sociales y lingüísticos con otros. El lenguaje es cierto, ordena, la lingüística tiene ciertas reglas. El tema acá no es un lenguaje o el otro, es acordar, tener cosas en común, poder ver las diferencias y sumar información. Pero la letra X, por ejemplo, la letra X, ¿en qué califica a un niño, por ejemplo? La letra X. Si un niño a mí me habla con la letra X, ¿qué tengo que aprender de ese niño? ¿Cómo lo tengo que mirar? ¿Con qué mirada? A eso es lo que voy. O con la E o con el arroba.
Mira, la mirada nuestra es muy adultocéntrica. Los niños tienen más naturalizadas algunas cosas que nosotros. Los chicos van a aprender igual. Pero yo no me refiero a mí, me refiero de niño a niño, entre ellos. De niño a niño, sí. Ellos hablan como fueron aprendiendo. O sea, los adultos que de referencia no como somos le sus quieren hacer, como quieren enseñarles. Porque el papá, los padres seguramente en las casas no les enseña a hablar con la E, pero van al colegio y les enseñan a hablar con el lenguaje inclusivo. Entonces ahí el niño se crea con una confusión. Yo creo que la confusión está en pensar que hay que elegir uno de los dos idiomas y no sumar. ¿Qué quiere decir con esto? Que una cosa es prohibir y otra cosa es marcar reglas y sugerencias técnicas y pedagógicas y capacitar a los docentes para poder enseñar cómo se construye el conocimiento y la lectoescritura y el cálculo. Los chicos van aprendiendo progresivamente el idioma, no de un día para el otro. Claro. Un niño no incorpora las palabras y el contenido y la comprensión. De hecho, la escuela es el segundo agente socializador después de la familia. Exacto. Pero imagínate, Exacto. Alejandra, si en los colegios, por ejemplo, sacaran de la currícula la estructura del lenguaje tradicional para el nivel académico que se quiere implantar. Imagínate si todos fueran y hablaran con vocabulario que tiene que ver con el lunfardo, con el vocabulario de calle que a veces utilizan los chicos, no sé, chabón, pibito y esto y el otro. Yo no me imagino un médico, claro. No estaríamos yendo para atrás en cuanto a la construcción de un lenguaje académico, lejos de pretender solemnidad, sino que hablo de contenidos objetivos. Mira, es una línea muy fina, Rosana. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es ponernos en mesa de debate a discutirlo y de verdad dar argumentos que justifiquen estas medidas prohibitivas y que van en contra de los derechos y vulneran los derechos de los niños, de las niñas y de los adultos que enseñan. Vos fíjate, yo pienso y respeto las diferencias y no hablo con lenguaje inclusivo. Y eso no me hace ni mejor ni peor persona. Sin embargo, sí, claro. Poder aceptar las diferencias, no como deficiencias, desde una mirada que algo está bien y algo está mal. Porque ¿qué le estás enseñando a los chicos? Que hay un lenguaje que está mal y un lenguaje que está bien. Y detrás de un lenguaje hay una ideología, una manera de pensar, una perspectiva de género, cómo vemos a los demás, la discriminación, el bullying. Entonces, pero si no se enseña que hay un dice, lenguaje que está mal y uno que está bien. De hecho, ningún chico puede insultar o proferir insultos o determinado tipo de palabras dentro del aula y dentro de su discurso. Cuando digo discurso académico me refiero al discurso protocolar que utilizan en el desarrollo de los contenidos educativos, ¿no? Pero, Rosana, las malas palabras son parte del lenguaje. El tema es el contexto en el que se utilizan y eso tiene que ver con la construcción de valores. ¿Y no sería lo mismo esto si lo ponemos en el lenguaje inclusivo y palabras del vulgo, palabras de uso popular? Estamos discriminando ahí un lenguaje que no está haciendo para insultar, para faltar el respeto, para discriminar al otro. Estamos hablando de un lenguaje nuevo que tenemos que asimilar. Hace unos años, el hecho de ver una pareja del mismo sexo en la calle era asustarse, era inhibirse, es sentirse incómodo. Ahora está aceptado socialmente y todas las personas que podemos aceptamos estas diferencias. Por supuesto. Lo mismo va a suceder con el lenguaje. Hay que darle tiempo a las cosas, pero desde la prohibición lo único que se logra es la transgresión y el no aprendizaje, sino un adiestramiento. ¿Queremos una sociedad adiestrada? Prohibamos. ¿Queremos una sociedad adulta? Mostrémosles todas las vertientes posibles. Alejandra. Hablando, por supuesto, del lenguaje, pero no lo podemos prohibir en el aprendizaje. Alejandra, soy una de las primeras que levanta siempre la bandera de la libertad. Ahí apoyo en que cada uno puede tomar la elección que quiera, incluso desde su elección sexual o lo que quiera, cada uno puede educar, pero no podemos romper con estructuras. Me parece a mí que no pasa por una prohibición, pasa por una cuestión de educación. Yo te quiero preguntar, Alejandra, como especialista, que sos licenciada en pedagogía, ¿qué es más importante para vos? Y por ahí te pregunto, y es una opinión personal la que me vas a dar seguramente respuesta, ¿qué es más importante para vos? ¿La letra E, X, el arroba o el lenguaje inclusivo, el lenguaje de señas dentro del colegio y que se enseñe como una materia? ¿Me podés responder?
Para mí lo importante es que desde las familias, en los primeros años de vida, se acepte a los otros como son y no marcar un nivel de expectativa mostrándole que algo está bien y algo está mal por el solo hecho caprichoso de una educación No, que uno trae. te hice otra pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted como especialista en No entiendo. pedagogía? Si es más importante enseñar con la letra E o que exista una materia con profesionales dentro del establecimiento que enseñe a los chicos a hablar el lenguaje de señas, que es una inclusión para que los sordos y sordos mudos que no se pueden comunicar. Vero, para mí no es una opción una cosa o la otra, son las dos importantes. Por supuesto que la inclusión pasa porque todos los niños y las niñas tengan el acceso igualitario a la formación y a la construcción de conocimientos. Si hay niños que no ven, tiene que haber un sistema braille para que los niños puedan leer de otra manera. Si el lenguaje de señas no está incluido en la escuela, estamos discriminando. Si no hay rampas para que los chicos entren, cuando se fracturan una pierna o si tienen alguna discapacidad motora, también estamos discriminando y haciendo exclusión. Si los chicos no tienen un plato de comida, también estamos discriminando. Acá tenemos que hablar de formación, de capacitación, de un presupuesto destinado a la educación y de ayudar a los docentes a acompañar los procesos de aprendizaje. Prohibiendo se tapa el sol con una mano, pero el síntoma va a aparecer por otro lado. Estoy y los totalmente niños de acuerdo. nos los van a enseñar, Bueno, pero por nosotros. ahí puede darse, como decía yo, licenciada, el tema de que tenemos un vocabulario, un metalenguaje que se utiliza todos los días, pero los chicos saben que no lo pueden usar en el ámbito educativo, en el ámbito académico, porque hay una estructura. Me parece que la imposición de una estructura no sé si tiene que ver con una cuestión dictatorial, sino de orden. Exacto. O sea, de homologar la forma de comunicación y del lenguaje y de que el aprendizaje sea homólogo en ese sentido. Después si los chicos en el recreo hablan con la E, con la X, con un lenguaje, con un fardo, con el lenguaje que hablan habitualmente a través de redes sociales, que es totalmente distinto al académico, sin lugar a dudas. Me parece que eso sí no es censurable porque eso tiene que ver con una cuestión personal de los chicos y bueno, cada uno sabrá el contexto en donde debe aplicar el uso de cada uno de los metalenguajes que existen en la sociedad. Pero me parece que se deben homologar los estándares de enseñanza en cuanto a un mismo tipo de lenguaje, como para que también el chico esté preparado para enfrentar de una sola manera todo lo que viene después, porque después viene la secundaria, después viene el nivel terciario, después viene la universidad y quizás algún posgrado en el exterior en donde también tenga que aprender otro lenguaje nuevo, que va a ser el castellano tradicional. Es que acá nadie está subestimando el lenguaje ni las estructuras. Acá lo que se está entendiendo es por qué se tiene que prohibir algo y no se puede incluir esta diferencia como una más. ¿Y por qué no se puede trabajar en esto y acordar en vez de generar políticas autoritarias en relación al lenguaje y no permitir que el lenguaje fluya y ser nosotros los docentes los que nos adaptemos a los niños y no los niños a nosotros? Este es el concepto. No Alejandra, tiene que ver con que esté bien o mal. ¿Se entiende? Sí, pero bueno, por ahí sí se entiende, pero bueno, hay estructuras que ya están preimpuestas. Cuando estudié Derecho, había estructuras del lenguaje académico que había que respetar, independientemente de que nos gustara o no. Hay inclusive un código de ética para abogados que implica hasta un determinado tipo de atuendo para presentarse en un juzgado. Y bueno, uno acepta. ¿Por qué? Y porque son estructuras que están instaladas en este momento y que están vigentes. Pero ¿no? Rosana, pero vos no te fijaste que en el decreto dice que no es porque los chicos aprenden mal a escribir, sino porque no comprenden. Claro, el argumento. Lo que hizo llamaba la atención a la comprensión de lo que estaba hacia atrás también. Exacto, pero el tema es la comprensión lectora, y la comprensión lectora tiene que ver con la comprensión del habla previamente. La comprensión del habla es poder darle voz a los niños para escuchar lo que piensan, no vulnerarlos, respetarlos, escucharlos. Ese es el habla. Sí. Después, cómo se escribe lo que se habla es secundario al habla. Algo muy chiquitito, Alejandra. Sí, Vero ahora le habla, doctora. Sí, algo muy chiquitito y que tiene que ver justamente con la pregunta que le hice anteriormente, ¿qué era lo más importante en una escuela? Y usted me dice que todo es importante, pero a mí me parece que hoy... si se quiere, las autoridades o los políticos, los funcionarios, tratan de banalizar o por lo menos darle un poco más de prioridad a lo que hoy pueden resolver de manera más rápida y más fácil es
la letra E, la X, el arroba, que de verdad incluir a los chicos y dar materias, plataformas e incluir en las currículas, en las escuelas, esto que tiene que ver con el lenguaje de señas y otras cosas muy, pero muy importantes. Por eso era mi pregunta, que usted como especialista, ¿cuál era lo más importante hoy para enseñar a los chicos? Si la letra E o que tengan profesionales dentro del establecimiento que justamente les enseñen a los chicos a hablar con un lenguaje de señas que no existe. Hay personas, chicos no videntes, que tienen que recurrir y que el que no tiene dinero lo puede hacer y el que tiene dinero sí lo puede hacer y recurrir a profesionales para que les puedan enseñar a leer y a comprender. Hay un montón de cosas que me parece que se deja de lado y hoy banalizamos y en total nos ponemos esto que es más fácil a ver cómo lo resolvemos. Yo coincido con vos. Lo que tenemos que garantizar en los derechos de los niños y de las niñas es justamente que todos tengan acceso a la educación y todos los niños tengan las mismas posibilidades y oportunidades. Gracias, licenciada Alejandra Libenson. Gracias sobre todo por la comprensión, porque podemos opinar diferente desde una perspectiva no técnica, a lo mejor, porque bueno, la que posee justamente el aval técnico para respaldar sus dichos es la licenciada, porque ha estudiado sobre el tema y porque es una especialista. Nosotros quizás desde el punto de vista de una opinión personal podemos llegar a comprendernos entre todos y hacer sentir nuestras voces sin tener diferencias que sean ríspidas, sino incluyéndonos. Esa es la idea, y que con una prohibición eso no se logra con acuerdos y propuestas. Gracias, licenciada. Ahí está. A ustedes. Qué buen tema, Rosana, qué interesante. Es un temón. Le quiero mandar un beso a Cari. Cari que nos está mirando y me dice, qué buen tema están tratando. Sí, Cari, la verdad que acá tratamos todos los temas y escuchamos. Somos un montón de voces y tratamos de, siempre con respeto, abordarlos absolutamente a todos. Ahora